Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este día, la palabra del Señor. En esta semana, orando al Señor y mirando qué podía compartir con ustedes, me vino al corazón una puerta abierta. Y el tema en esta mañana es este, justamente una puerta abierta. Dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y un texto más en San Juan capítulo 10, palabras que dijera el mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10 y versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ustedes saben que en el libro del Apocalipsis aparecen 7 cartas. 7 cartas a 7 diferentes iglesias. Estas 7 iglesias, que tienen diferentes características, representan a la iglesia de Dios, a la iglesia del Dios vivo, a la iglesia del Señor Jesucristo, a lo largo de toda su existencia. Desde que el Señor Jesucristo comenzó a edificarla, hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, estas 7 cartas representan a la iglesia en todos los tiempos. En todos los tiempos. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, somos parte de una de estas iglesias. Leímos allí en San Juan capítulo 10, palabras que dijera el mismo Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto quiere decir que un día vos y yo entramos por esta puerta que abrió el Señor Jesucristo, la puerta de su gracia. Nosotros entramos en el reino del Señor Jesucristo porque creímos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y por haber creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas, nuevas creaciones. Dios nos creó de nuevo, nos hizo nacer de nuevo, nuevas criaturas. Eso es lo que dice Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Dios nos hizo nacer otra vez, nos dio una nueva vida para que podamos comenzar a caminar con el Señor. Así que en el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, comenzamos una nueva vida y comenzamos a caminar
ya tomados de la mano del Señor. Y el Señor comenzó a abrir un montón de puertas de su gracia. Dice el apóstol Pablo, dice en el capítulo 5 de Romanos, que por la fe tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Por haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos abrió todas las puertas de su gracia, de las riquezas de su gracia. Es como que Dios, nuestro Padre, nos toma de la mano y nos va llevando y nos va cuidando en el camino por donde nosotros estamos. El Señor nos enseña a caminar nuevamente por este mundo haciendo su voluntad, y disfrutamos de todo el bien de Él. Él es aquel que nos abre la puerta de su cuidado. Él vela por nosotros, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Dios cuida de nosotros. El mismo Señor Jesucristo decía eso allí en el capítulo 10 de San Juan, que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas, que Él nos ha de cuidar y que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Y nadie nos puede arrebatar de las manos de su Padre, de las manos de Dios Padre. Así que Dios Hijo y Dios Padre cuidan de nosotros. También el Señor Jesucristo nos abre las puertas de toda la provisión del cielo. Y Él nos promete que no nos va a faltar el pan, ni tampoco nos va a faltar el techo, nos va a faltar el vestido. El vestido, el Señor nos promete esto, el pan y el vestido, que no nos afanemos por nada, porque el Señor cuida de nosotros, que no nos preocupemos por nada, porque Dios ha de cuidar de nosotros. El rey David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Dios promete cuidar de nosotros, velar por nosotros, defendernos, guardarnos y tantas otras bendiciones. Dios ahora nos invita a entrar en su presencia. Dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Ustedes vieron que para pedir una reunión con un ministro, con una persona importante, con una persona en la municipalidad, tenemos que pedir audiencia, tenemos que pedir un día, una cita, tenemos que llamar de 8 a 12, y de 8 a 12 o de 8 a 14, y después ya no hay nadie más, nos atiende un contestador. Nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios de día y de noche, a cualquier hora del día. Y nos dice el escritor a los hebreos que nos acerquemos confiadamente, como se acerca un hijo a un padre. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios, que nos acerquemos y le podemos decir al Dios eterno: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto son las riquezas de la gracia de Dios que se han abierto para vos y para mí desde el día en que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos atiende de día y de noche, dice en aquella parábola del juez injusto. Él nos atiende a cualquier hora. Su oído está atento a nuestras necesidades, a nuestra oración, y conforme a las riquezas, Él nos maravilla. Conforme a sus riquezas, Él nos concede y nos da todas las cosas necesarias para la vida. Nos da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Aquí en esta iglesia tan hermosa de Filadelfia, me encanta porque habla acerca de las puertas. Habla acerca de las puertas. Y el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal, porque fue fundada por un hombre que tenía un buen trato con su hermano. Pero para nosotros nos enseña y nos señala el Espíritu de Dios lo importante que es que haya entre nosotros
la congregación de Munro, de Antártida, Argentina, haya un amor fraternal no fingido. Es una de las condiciones más importantes de la Iglesia en este tiempo que nos toca vivir. Que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal y no fingir este amor, sino hacerlo con un corazón sincero. Sincero. Es una de las principales mandamientos del Señor, porque en esto van a conocer todas las personas que somos discípulos del Señor Jesucristo, en que nos amamos los unos a los otros. El Señor Jesucristo, a esta iglesia amada, a esta iglesia no tiene ningún reproche. Hay dos iglesias en las cuales el Señor no les hace ningún reproche. Una es la iglesia de Esmirna y la otra es justamente esta, la iglesia de Filadelfia. Yo quisiera hacer que todos nosotros fuésemos como la iglesia de Filadelfia, como los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Allí el Señor Jesucristo se presenta en primer lugar, se describe a sí mismo y se presenta como el Santo, y es un atributo solamente de Dios, Dios es el Santo, 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 dice el profeta Isaías, y Jesucristo es el Santo de Dios. El ángel Gabriel le decía a María, el santo ser que nacerá. Jesucristo es único, no hay otro. Él es el Santo de los santos, reconocido aún por los demonios. Los demonios decían, tú eres el Santo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no le reconoció. Le decían que decía blasfemia, que blasfemaba cuando él decía que era el Salvador, el Mesías. Él es el Santo, no hay otro como Él. Nosotros tenemos que imitar su santidad, tratar de imitarle a Él, tratar de vivir en santidad. Es un mandamiento, no es una opción. Él es el Santo de los santos. Nosotros somos santos porque hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y Dios nos mira a nosotros y nos ve santos por la obra de Jesucristo. Pero la santidad la tenemos que procurar nosotros en nuestra forma de vivir. Esta era la forma en la cual vivían los hermanos de Filadelfia. Trataban de vivir en santidad. Y el Señor se presenta como el santo y también como el verdadero. Él es la verdad encarnada. Él es la palabra encarnada, el verbo de Dios encarnado. Todo lo que Dios nos quiso manifestar, lo que nos quiso decir, lo dijo a través de su Hijo, de Jesucristo. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Él es el verdadero. Él es la verdad. Él es la verdad. Y nosotros tenemos que vivir, caminar imitándolo a Él, viviendo en la verdad, como dice el apóstol Juan. Dios nos dice allí que no tiene mayor gozo que vos y yo andemos en la verdad, andemos de acuerdo a las pisadas del Señor Jesucristo, andemos en amor. Este es el deseo de Dios para nuestra vida. Y a ellos le dice el Señor Jesucristo, a estos hermanos, le dice, yo soy el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David. Miren, la llave me habla de autoridad. Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad como Dios, como Señor, porque Él tiene también las llaves de la muerte. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Él tiene aún las llaves de la muerte. Él tiene toda autoridad. Él abre y ninguno cierra, porque el Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad de David, dice, porque Él tiene la autoridad como la raíz de David, para establecer el reino de David aquí en la tierra. Y Él lo ha de establecer aquí en la tierra cuando sea el tiempo. El Señor se presenta como aquel que tiene toda la autoridad. Y
a la iglesia de Filadelfia y a nosotros nos dice, yo conozco tus obras, y le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esta es la puerta de la evangelización, esta es la puerta de la oportunidad, Miren, y dice el motivo por el cual les abre a los hermanos de Filadelfia una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y el motivo es porque aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los hermanos de Filadelfia habían guardado la palabra de Dios. ¿Saben? Ahí en la ciudad de Filadelfia, la llamaban la pequeña Atenas. Y aquella ciudad se caracterizaba por sus grandes edificios. Era una ciudad pequeña, pero tenía grandes edificios. Entre estos edificios había templos, porque eran muy idólatras. Y el templo principal, el más famoso, el más conocido, era el templo al dios Baco. El dios Baco es el dios de la bebida, el dios del vino. Y en sus cultos se embriagaban, se emborrachaban. Era la costumbre que había allí. Se embriagaban, adoraban al dios Baco, porque había orgías y distintas cosas que se hacían allí. Sin embargo, nuestros hermanos, que no tenían mucha fuerza, sino que tenían poca fuerza, el Señor no los acusa de tener poca fuerza, no les está reprochando absolutamente nada. Les está diciendo que aunque ellos no tenían un poder económico, tal vez eran personas pobres del pueblo de aquel lugar, pero tenían poca fuerza. No eran personas tampoco importantes de aquel lugar, con un cargo público o con poder económico. Eran personas como vos y como yo, pero que se habían aferrado a la palabra de Dios. No compartían la vida que tenían las personas de aquella ciudad. No adoraban al dios Baco. No tenían otros dioses, sino que querían servir al Dios vivo. Por eso habían guardado la palabra de Dios. Habían sido en un momento de prueba de su fe, ellos se habían aferrado a la palabra de Dios y la habían puesto por obra. No habían adorado a sus dioses, no habían compartido lo que tal vez durante mucho tiempo habían estado atados a esas celebraciones. Sin embargo, ahora eran siervos del Dios vivo y verdadero, eran siervos de Jesucristo y habían guardado su palabra y no habían negado con su vida el nombre de Jesús. Y como un premio, Dios les abría una puerta abierta delante de ellos. Y queridos, en este tiempo que vos y yo estamos viviendo, Dios también nos abre una puerta, porque las puertas de la gracia de Dios están abiertas. Las puertas de la gracia de Dios están abiertas y nadie las puede cerrar. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Y el Señor está obrando, pero el Señor nos pide a nosotros, a vos y a mí, amor fraternal, aferrarnos a su palabra y también no negar con nuestra vida el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, para que el Señor manifieste su gloria, salvando almas preciosas para Él, añadiendo a su iglesia todos los que han de ser salvos para el Señor. Una puerta abierta para nosotros también, pero no es la única, no es la última puerta abierta. Fíjense lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 del Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre este mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y la prueba que ha de venir sobre este mundo
la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo es la tribulación. Es la tribulación que va a venir antes que Jesucristo venga a instalar su reino. Pero antes que el Señor Jesucristo pruebe a los hombres de este mundo, antes que Dios derrame todos los juicios sobre este mundo, Dios ha abierto una puerta para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no pasa por la gran tribulación. Dice, si usted da la vuelta de la hoja, en el capítulo 4 de este libro, dice Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, hablando conmigo como de trompeta, me dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas. Dice el capítulo 4 otra vez, empieza así: después de esto miré. Después del tiempo de la iglesia va a haber una puerta abierta en el cielo, porque Jesucristo va a venir a buscarnos a vos y a mí. Y el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de trompeta, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, que somos parte de esta iglesia, vamos a ser transformados para ir a recibir al Señor Jesucristo en el aire. Una puerta abierta en el cielo para vos y para mí. Esta es la puerta de la esperanza gloriosa que tenemos vos y yo en el Señor Jesús. El Señor Jesús nos viene a buscar pronto. He aquí yo vengo pronto. Pero hasta que el Señor Jesús venga acá a buscarnos, hay una puerta abierta, que es la puerta de su gracia. La puerta de la gracia de Dios aún permanece abierta para que los hombres reciban a Jesucristo como nuestro Salvador. Y vos y yo tenemos esta puerta abierta, esta oportunidad de dar testimonio del Señor, de dar testimonio de Él, de hablar de Él. Y para dar testimonio de Él tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Si hablamos de Cristo, tenemos que vivir como Él. Tenemos que hacer lo que decimos. Tenemos que hacer y anunciar que Jesucristo viene pronto. Que Jesucristo viene pronto. Y que pueden, por un tiempo, la gracia de Dios puede salvar a aquellos que reciben por la fe a Jesucristo como su Salvador. Si hay alguien que está escuchando esto y aún no se arrepintió de sus pecados y no ha creído en Jesucristo, puede hacerlo ahora. Dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna, para perdón de pecados y para vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, que vas a ser salvo. Y para nosotros, hermanos, animémonos con estas palabras. El Señor ha abierto una puerta grande para la iglesia en Antártida, Argentina. Vivamos aferrados a la verdad de Dios, vivamos en santidad, con el poder, con poca fuerza, pero con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Esta es la fuerza. En nuestra debilidad, el poder de Dios se manifiesta. Aunque somos pocos, el poder de Dios se manifiesta y en esto Dios se glorifica, porque nosotros tenemos poca fuerza, pero nuestra fuerza está en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.